El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios Padre por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando, reflexionando su palabra, fortaleciéndonos con esta palabra de Dios que nos nutre nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu para seguir en el camino de esta vida que Dios nos ha dado. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy vemos a Jesús cuántas recomendaciones les da a sus discípulos, ¿no? Vemos cómo les habla, ¿no? En el primer punto vemos que dice, no piensen que he venido a traer la paz, no he venido a traer paz, sino espada. Podremos pensar, ¿cómo puede decir Jesús que no ha venido a traer la paz? Si Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy, ¿no? Pero Él habla de la paz de la guerra que va a generar su seguimiento, de la guerra que va a ocasionar, de los encuentros, los conflictos que van a ocasionar, seguirlo, ¿no? Eso quiere decir Jesús, quiere decir que Él en sí nos va a dar la guerra. Nosotros vamos a encontrar en el camino muchos conflictos, muchos obstáculos, como vemos en la primera lectura, ¿no? Que las autoridades de estos tiempos tenían temor de los israelitas porque cada vez crecían más la familia cristiana, ¿no? Y tenían temor, dice, ¿no? De que después fuera un gran ejército. Y aquí vemos que dice Jesús, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. ¿Por qué dice esto? Porque podemos figurativamente ver en nuestra familia como nuestros enemigos, quizá como un obstáculo para seguir en el camino de Cristo. ¿Cuántas
cuántas familias que en el núcleo familiar siguen a Cristo, pertenecen a grupos en la parroquia, ¿no? En la comunidad, y encuentran obstáculos en el sentido que no reciben ningún apoyo en sus familias, y esto trae conflictos, ¿no? Y aquí también dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Queridos hermanos, Dios en el primer mandamiento nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios primero, antes que mis hijos, antes que mi madre, que mi padre, antes que mi familia. Primero es Dios. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a mirar con otros ojos a los que amamos. Vamos a despojarnos de nosotros mismos para amar a los nuestros, al prójimo, al que nos rodea, con quien nos encontramos. Los amaremos de verdad. La madre amará a sus hijos más que nada, pero primero Dios, queridos hermanos. Eso debemos inculcar en nuestros hijos. Así, tú primero, hijo querido, primero es Dios, antes que tu mamá, tu papá, que tu hermano, que tu enamorada, que tu novia, que tu esposa. Primero ama a Dios. Estarás cumpliendo con el primer mandamiento de la ley de Dios. Solo amando a Dios por sobre todas las cosas serás capaz de dar un verdadero amor a tus hijos, a tu familia, a tus padres, a los que te rodean, a tu mismo prójimo. Y pues dice: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Todos llevamos una cruz, queridos hermanos, todos de alguna manera llevamos una cruz. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque Dios permite que la llevemos, porque esa cruz nos va a acercar más a Él. Muchas veces, todo nos va bien en la vida, todo, por sobre todo, no hay nada malo. Y decimos que amamos a Dios, que amamos a todo el mundo, pero viene la mala racha, como se dice, y perdemos todos esos sentimientos. No, es en la cruz, es cargando con nuestra cruz, como vamos, es la prueba de fuego, como se dice, que vas a demostrar que amas a Dios por sobre todas las cosas. Vas a demostrar que amas a tu prójimo como a ti mismo. Todos llevamos una cruz, unos llevan una cruz más pesada que las otras. Cuando tu cruz te parezca pesada, piensa en que hay unas cruces mucho más pesadas que ni te imaginas, hermano. Las cruces son las enfermedades, las crisis familiares, económicas, la enfermedad, la pérdida del ser querido. Abracemos nuestra cruz. ¿Qué quiere decir? Unamos nuestra tristeza, nuestra cruz a la de Cristo. Y vas a ver que tu cruz va a ser más llevadera, no te va a pesar tanto. El que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Si tú vas por el camino del éxito, de tu profesión, digamos, que quieres conseguir un puesto, que quieres subir, escalar, hazlo con tus propios méritos, hermano. No entres en el juego de la corrupción que estamos viendo tanto hoy en día, que pensamos que porque está sucediendo está de moda, que no se le quita la importancia de que es algo que es malo, de que es un delito. Y aquí nos dice el Señor que antepone su propia vida la perderá. O sea, ahí si tú entras en el juego de la corrupción, digamos, en un ejemplo, estás perdiendo tu vida, hermano. Y el Señor nos lo dice: el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. ¿Qué quiere decir con eso? Que camines por el camino recto.
logra todo lo que quieras lograr, pero por el camino recto, y Dios te va a acompañar y Dios te va a ayudar. Pero nunca aceptemos cosas que van por el camino a la perdición, porque habremos perdido nuestra vida en Dios. El que lo recibe a ustedes, nos dice el Señor. ¿Cómo recibes a tu prójimo? A aquel que te pidió una ayuda, aquel que te dio un saludo, le respondiste con cariño, aquel que te pidió un favor, le hiciste el favor con gusto. A todo lo que hagas por tu prójimo es como si lo hicieras a Cristo, porque en cada prójimo está Cristo, hermano. En cada prójimo está Cristo. El que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños no quedará sin recompensa. No, yo se los digo, dice Cristo, no quedará sin recompensa. Todo lo bueno que hagas por los demás tendrá recompensa, querido hermano. Dios te lo irá anotando en el libro de la vida, y algún día, cuando ya tengas que darle cuenta a Dios, todo eso va a estar escrito en el libro de la vida que tiene Dios Padre. Y todo lo malo también lo tendrá escrito. Queridos hermanos, busquemos a Dios en cada una de nuestras acciones, que sean sanas, que sean buenas, que sean según la voluntad de Dios. Pedirle a Dios que nos libre de las acechanzas del enemigo, que nos aparte del camino de la corrupción, de la perdición, del pecado. Señor, ven con tu Espíritu. Dame tu Santo Espíritu para poder discernir, para poder darme cuenta cuando estoy en el camino errado. Ayúdame a tomar la decisión correcta ante las diferentes situaciones que se presenten en mi vida, Señor. Ven con tu Espíritu, ven con tu misericordia, con tu amor. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Suscríbete si aún no te has suscrito. Invita a otros hermanos a suscribirse. Comparte el Evangelio, la palabra de Dios. Todos estamos llamados a llevarla, a llevar a Cristo, a llevar a Dios ahí donde vayamos, donde quiera que estemos. Y recuerden siempre que tenemos un Padre, Dios, que nos ama y a quien nos debemos por sobre todas las cosas. No lo olvidemos, queridos hermanos. Que tengan un bendecido día en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.